Un cordial saludo a todos y todas. En esta semana, pues, mi nombre es Anabela Mengíbar Morán y vamos a estar juntos aprendiendo acerca de la legislación en materia de salud. Espero que lo que podamos aprender sea muy útil de manera práctica en el desempeño de su ejercicio profesional. Esta semana vamos a comenzar con un tema muy relevante, que es los derechos humanos. Entonces, quiero darles una breve introducción para que ustedes puedan ya comenzar a comprender el alcance de este tema en las carreras que ustedes desarrollen. Cuando hablamos de salud, muchas veces nos trasladamos a la idea de una mera prestación de servicios, ya sea desde el ámbito público o desde el ámbito privado. Pero no vemos más trascendencia acerca de que tiene que ver con la esfera de derechos de un ser humano. Pero en realidad, todo lo que nosotros hacemos en esa prestación de servicios de salud se trata de la actividad del Estado para garantizar un derecho humano. En ese marco, es muy relevante para todo profesional de salud y para el gerente especialmente de los establecimientos públicos o privados, el conocer los conceptos más relevantes relacionados con los derechos humanos y sus mecanismos de garantía, que pueden ser utilizados por el ciudadano para proteger sus derechos. Los derechos humanos, para iniciar ya en el tema, son el conjunto de derechos basados en un concepto fundamental. Esa es la base de todos los derechos humanos. El concepto de la dignidad intrínseca de todo ser humano, que significa que todos tenemos dignidad, no importa nuestra raza, nuestro género, nuestra edad, nuestra nacionalidad, nuestra condición económica, etc. Todos tenemos dignidad. Ese es el fundamento de los derechos humanos. Recuerden que los derechos humanos fueron resaltados después de las tragedias que se vivieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, después de las atrocidades que se hicieron contra personas en esa época, el dolor que le causó a todas las personas que habían sobrevivido a esas tragedias hizo que pudieran llegar a un acuerdo general de que el ser humano tiene dignidad. No importa si es mi enemigo en una batalla, no importa si es la población conquistada, todos tienen derecho a la dignidad. La finalidad de estos derechos es preservar esa esfera básica más relevante de derechos ante el poder del Estado, por lo que sus reclamaciones generalmente van contra una institución, es decir, el ciudadano demanda generalmente a una institución del Estado, a un funcionario del Estado, aunque en los últimos años se han aceptado demandas contra entidades privadas, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos medioambientales. Estos derechos humanos tienen la finalidad de preservar esta esfera, pero se trasladan del nivel abstracto de esa idea que tenemos de que sí, la vida es importante, la salud es importante, la alimentación también, a documentos normativos. Muchas veces estos documentos normativos son internos, como pueden ser nuestra Constitución, y si ustedes verifican en los primeros artículos de nuestra Constitución actual, van a encontrar que se encuentran protegidos muchos de estos derechos humanos. También pueden estar trasladados a las leyes secundarias, pero así también a nivel internacional nuestro país puede ser suscriptor de tratados y convenios. Es un error creer que por haber sido acordados en reuniones internacionales, estos cuerpos normativos no son leyes del país. Incluso algunos abogados caen en el error de llamarles leyes de otro país. El artículo 144 de nuestra Constitución establece
que los tratados internacionales suscritos por El Salvador son leyes de la República, pero además, si entran en conflicto con una ley secundaria que ha sido creada internamente, el que va a prevalecer es el tratado. Eso es muy importante que nosotros lo comprendamos, porque en directrices internas en una institución prestadora de servicios de salud se puede decir, bueno, a mí no me importa lo que dice el tratado, el Código de Salud del Salvador dice eso. Hay que comprender que la Constitución del país le da mayor jerarquía jurídica en nuestro país al tratado que a la ley secundaria. Algunos ejemplos de estos tratados que tienen algún impacto en las prestaciones de servicios de salud son la Declaración Universal de Derechos Humanos, la CEDAW, que regula los derechos de la mujer sobre todo y trata de lograr una equidad entre ambos géneros, la Convención del Niño también, que está desarrollada a nivel interno en Alepina, tiene que ver con la salud y hay amplias regulaciones en Alepina que están directamente relacionadas con la prestación de servicios de salud. Ejemplos de leyes secundarias que estarían en un nivel jerárquico inferior a los tratados internacionales en nuestro país son el Código de Salud, la Ley de Medicamentos, las leyes de creación de los prestadores públicos de salud, la Ley del Consejo Superior de Salud Pública y de las Juntas de Vigilancia de las Profesiones de la Salud, la Ley de Deberes y Derechos de Pacientes y de Prestadores de Servicios de Salud, la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, entre otras leyes. Hay muchísimas leyes que tenemos en materia de salud. Está la ley del tabaco, la de lactancia materna y otras, pero todas estas están en niveles jerárquicos inferiores a los tratados internacionales cuando entran en choque. Si no entran en choque, los tratados son considerados leyes de la República, es decir, están igual. Pero al entrar en controversia con alguna ley, prevalece el tratado. Mucho más un reglamento que es de una jerarquía muchísimo inferior o un lineamiento institucional o una directriz escrita a través de un memorándum. Si todos esos documentos contradicen un tratado, el que debe prevalecer es el tratado. ¿Por qué es importante que ustedes comprendan esa jerarquía? Porque cuando ustedes van a aplicar el derecho, cuando ustedes van a ejercer su actividad profesional en la garantía del derecho a la salud y tienen una duda sobre cuál debe ser su actuación, deben tener la comprensión de qué dice el tratado. Deben tenerlo ya tan compenetrado en su conocimiento que sea de fácil aplicación y ustedes sepan, no, esto no es así, aunque ese reglamento lo diga, aunque la directriz de la jefatura diga que debo excluir, por ejemplo, este grupo de personas de la atención en salud, no debo hacerlo porque el tratado internacional contradice lo que da esa directriz. Una de las características de los derechos humanos es que deben ser gozados por todos sin ninguna restricción, con el objetivo de que todas las personas tengamos la posibilidad de gozar la paz, le llaman algunas veces. Yo lo comprendo mejor como la felicidad. ¿Cómo alcanzo la felicidad si no tengo trabajo? ¿Cómo alcanzo la felicidad si no tengo alimento para mis hijos ni para mí? ¿Cómo alcanzo la felicidad si estoy enfermo? ¿Cómo alcanzo la felicidad si no soy libre en todas las expresiones de la libertad? Entonces, los derechos humanos están diseñados para garantizar a todas las personas que tienen dignidad, que son todos los de la especie humana, que puedan ser felices. Tradicionalmente, probablemente ustedes han escuchado esta clasificación, que los derechos humanos están clasificados en generaciones.
En la primera generación se refiere a los derechos civiles y políticos. E incluso nuestra Constitución tiene esa división, los derechos civiles y políticos, y después están los económicos, sociales y culturales. La salud en esa división de los derechos humanos se encuentra comprendida en la segunda generación, pero en realidad ya hay una visión más moderna de los derechos humanos y que lo ve como un todo y les da ciertas características básicas. Uno es la universalidad, no se limitan a un territorio, a un grupo, son universales. Deben ser gozados por toda la especie humana. Son indivisibles. Y la última característica es que son interdependientes. Ese ejemplo que yo les daba de que no se puede ser feliz si no se tiene alimento, aunque se tenga salud, si no tengo trabajo, porque cómo voy a suplir mis necesidades de educación, de vestimenta, de vivienda, son interdependientes, es decir, que no le puede faltar ninguno de estos al ser humano para que efectivamente pueda alcanzar el goce de la felicidad. No se puede hablar de una vida digna si alguno de estos derechos son vulnerados. Y generalmente quien va a vulnerar estos derechos es el Estado. Y por tanto el Estado es el obligado a garantizarlos. Nuestra estructura estatal viene de esta comprensión. Esto es importante que reflexionemos un momento en ello. La población es la que tiene el poder. En algún momento en la Constitución se menciona el poder reside en el pueblo. Entonces es el poder, el pueblo el dueño de ese poder. De pronto el pueblo se reúne y acuerdan crear un Estado. Ellos dicen sí, para mejorar nuestra vida nosotros queremos tener una institución que se llame Estado y le vamos a dar parte de nuestro poder a este Estado para que administre, para que cree leyes y para que ejecute castigos cuando las leyes son violadas. Y entonces se generan tres poderes del Estado. Pero es importante enfocarnos en que el poder sigue siendo del pueblo. Entonces, cuando el Estado, su única finalidad de nacimiento es ser el ente que garantiza estos derechos a la población, el ente que facilita que todos por igual gocen de estos derechos mínimos. Y entonces se crea la Carta de la Constitución. Eso es la Constitución del Estado. Se crea este Estado y se escribe ahí qué cosas el Estado va a hacer, qué es él y qué facultades tiene y qué obligaciones tiene. Entonces no puede después venir un Estado y molestarse porque se le exija el cumplimiento de estos derechos. El cumplimiento del derecho al agua, del derecho al alimento, del derecho a la libertad de movimiento, el derecho a la seguridad, el derecho a la educación de buena calidad, porque no basta con una educación, no basta con salud, ahí en un porcentaje de calidad bajo. El Estado debe garantizar una calidad suficiente como para que el derecho no se vea vulnerado. Entonces es importante que recordemos cómo se creó el Estado. Este ente que ahora nos parece tan lejano, en realidad es una creación de nosotros mismos y ha sido hecho para protegernos. Cuando los estados en general, no solo el salvadoreño, no garantizan los derechos mínimos, entonces se han creado como última ratio, decimos los abogados, la última garantía. Cuando ya usted agotó todos los mecanismos nacionales, entonces se han creado mecanismos internacionales para poder limitar el ejercicio abusivo de un Estado. Y en ese sistema se han generado, por ejemplo, el Sistema Universal de Derechos Humanos,
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el más cercano a nosotros porque es regional, tiene que ver con América y sobre todo con América Latina, el Sistema Europeo de Derechos Humanos, el Sistema Africano de Derechos Humanos. Todos estos sistemas, el universal, pues que tiene que ver casi con la globalidad de nuestro planeta y que tiene como firmantes, como miembros de su organización a casi todos los países del país, pues tiene que ver con esa garantía, pero más que todo, el latino accede al sistema interamericano de derechos humanos. Son organismos contralores, muchas veces ustedes los van a ver verificando la legalidad y la democracia de las elecciones y otro tipo de actividades, pero también los van a ver, por ejemplo, interviniendo en casos como uno de los sonados, el Mozote, aquí en El Salvador, que fue una masacre de población civil en la época de la guerra, y pues que se logró consignar el testimonio de una testigo presencial de los hechos y que generó una demanda contra el Estado salvadoreño que ahorita está en cumplimiento de las indicaciones que se le han dado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, entonces, ¿para qué sirven los derechos humanos? Porque mucha gente lo ve como un problema, les adjudican el aumento de la delincuencia, lo cual es un error en la comprensión de lo que significan realmente los derechos humanos, puesto que uno de los derechos humanos es la seguridad, y entonces el no tener seguridad en un país es una violación a los derechos humanos de la población. ¿Cuál es la utilidad de estos derechos entonces? Es que reflejan valores intrínsecos de justicia. En el fondo, todos reconocemos que las personas deben tener acceso a la salud y a salud de calidad, que no se pueda, que los recursos no sean suficientes, etcétera, es otra cosa, pero en el fondo de nuestro ser, nosotros comprendemos que es importante el derecho a la vida, que es importante el derecho a la salud, que todas las personas deberían tener acceso a la educación, que a estas alturas no deberíamos tener en nuestro país personas analfabetas, que deberíamos tener acceso al trabajo, todo, que eso no debería ser un privilegio, que deberíamos tener acceso a la vestimenta, acceso a la vivienda. En el fondo todos sabemos que eso debería ser así. Así que por esto los derechos humanos reflejan valores intrínsecos de justicia y su protección además previene tragedias humanitarias. De alguna manera los estados saben que tienen sobre ellos a estos organismos contralores y por tanto se vuelven una limitación al exceso en el ejercicio del poder que el pueblo les ha otorgado. A los estados les resulta difícil reconocer que han abusado del poder contra los ciudadanos, mucho más cuando esto requiere transformación de sus instituciones, reparación material de los daños, indemnizaciones y garantía de no repetición. Es por ello que las cortes internacionales tienen un papel fundamental en la protección de las democracias de los países, sobre todo en países como el de El Salvador. Esto ha sido el tema introductorio que yo quería traerles a ustedes. Espero que durante la semana podamos tener pues, interacción. Recordemos que tenemos abierto el foro que es asincrónico. En ese foro vamos a poder compartir y pues la tarea también, ya con el material de este primer video, usted puede comenzar. Es una tarea sencilla. Me interesa que ustedes estructuren sus pensamientos acerca del tema de derechos humanos y especialmente del derecho a la salud, que lo pongan como idea central el derecho a la salud y que de ahí ustedes deriven las otras ideas secundarias y subideas que puedan tener
acerca de los demás temas, creando un mapa mental. Hay herramientas para la creación de mapas mentales. Yo les he dejado un video también en la plataforma, en el aula de esta semana, que puede ser un orientador, pero no estoy limitando su participación a ese tipo de mapas mentales. Incluso si ustedes quieren hacerlo con recortes de revistas, de periódicos, quieren dibujarlo ustedes, o lo quieren hacer en Word, en PowerPoint, en Canva o en otro tipo de plataformas o de aplicaciones que permitan elaborar este tipo de diseños, pues no tengo yo ningún inconveniente. Me interesa sobre todo que ustedes estructuren las ideas que puedan haber comprendido a través del video y de algunos materiales que voy a dejarles. No pretendo que ustedes lean un material demasiado extenso. Me interesa porque estamos iniciando con estos temas que puedan leer los 10 primeros artículos de la Constitución y por tanto se los hemos dejado en un extracto en un documento de Word que está colgado debajo de este video en el aula. Y entonces ustedes deben leerlo y les voy a dejar algunos documentos de convenios para que ustedes puedan comparar y de esa manera podamos dialogar el sábado que tenemos la clase sincrónica en la que sí vamos a estar compartiendo al mismo tiempo y espero que podamos coincidir todos y si no, pues les va a quedar la grabación de la clase disponible para que ustedes la puedan consultar posteriormente. La idea es que en la clase ya podamos enfocarnos más en el derecho a la salud como un derecho humano. Ahorita hemos hablado en general de los derechos humanos. Y además les agrego un video que a mí me resulta muy curioso, pero también muy ilustrativo acerca de la historia de los derechos humanos. No es largo, tiene unos pocos minutos y me gustaría que se tomen el tiempo para poder visualizarlo porque le va a dar el contexto de cómo se ha ido creando y desde cuándo existen los derechos humanos, existen mucho más allá de lo que generalmente nosotros pensamos. Yo les mencioné la Segunda Guerra Mundial, pero son mucho más antiguos que eso. Y entonces es interesante comprender desde dónde viene esta idea de que los seres humanos tenemos algunos derechos que son intrínsecos a la categoría de ser seres humanos. Los invito a que aprendan mucho esta semana, a que también aporten sus conocimientos. Yo sé que todos ustedes traen muchos conocimientos y yo también pues estoy en la disposición de aprender de ustedes y nos vemos el día sábado por la tarde, como a las 5 de la tarde, ya estaremos aquí listos para compartir. Cuídense mucho.